Hola, ¿qué tal mi gente de Chavagol TV Oficial? El día de hoy lo que voy a estar hablándoles es de prevención y cuidados en pacientes con diabetes. Y vamos a comenzar para no hacer más largo esta presentación. A ver, ¿qué es la diabetes? La diabetes mellitus, ¿sí? Va a ser un síndrome endocrino multisistémico. ¿Por qué multisistémico? Porque va a atacar a varios sistemas de nuestro cuerpo, a varios órganos y va a ser crónico, de tal manera que no tiene cura. No te dejes estafar por mucha gente que te diga, mira, toma esto, o hay muchas personas que dicen, no, oye, yo haciendo esto me he llegado a curar, y no estás curado, lo que estás es controlado, o sea, que tus niveles de glucosa, porque de repente estuviste tomando algo, hay ciertamente cosas naturales que ayudan a controlar la diabetes, pero eso es controlado, no es curado. Esta enfermedad no se cura, se controla nada más. ¿Ya? Eh, esta enfermedad se va a caracterizar por un aumento de la glucosa en la sangre. Cuando la glucosa aumenta en la sangre se denomina hiperglucemia. El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Sí, tiene un día mundial. Pero para ello vamos a ver un poquito de cuál es el órgano que principalmente se enferma cuando alguien tiene diabetes. A ver, nosotros tenemos aquí el páncreas, que es un órgano en forma de lengua, como pueden ver, que está situado por detrás del estómago y en la parte cóncava de la primera porción del intestino delgado, es decir, el duodeno. Entonces, nosotros vamos a ver que este páncreas va a tener cabeza, cuerpo, cola y tiene dos funciones, una función endocrina y una función exocrina. En la función exocrina lo que va a hacer es que nos va a segregar tres enzimas, una llamada amilasa que va a digerir básicamente los carbohidratos, va a ayudar a descomponerlos, la lipasa, que lo que va a hacer es ayudar a descomponer las grasas, y la proteasa, que lo que va a hacer es ayudar a descomponer muchas proteínas para que cada uno de los que he mencionado sean más fácil su absorción. Y por otro lado tenemos la parte que nos interesa, que es la función endocrina. En la función endocrina, el páncreas, en un cúmulo de células llamado islotes de Langerhans, lo que va a pasar es que va a segregar varias células, ¿no? Por ejemplo, va a segregar las células alfa, las células beta y las células delta. También va a segregar las células F. Pero lo que nos interesa aquí es las células alfa y las células beta. En las células alfa va a segregar una hormona llamada glucagón. En las células beta va a segregar una hormona llamada insulina, que eso es básicamente lo que nos interesa, porque la función de la insulina va a ser regular los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Pero vamos a ver en primera instancia entonces qué es la glucosa. La glucosa, quiero hacerle mención que es nuestra energía, ¿sí? Con lo que yo me muevo, con lo que yo corro, salto, etcétera. Esa glucosa es mi energía. Esa glucosa se va a medir en miligramos por decilitro, como por ejemplo yo puedo ver aquí. Ahora vamos a ver qué es la insulina. Como ya te decía hace un momento, la insulina lo que va a hacer es regular los niveles de glucosa en mi sangre. Va a ser una hormona que, como ya bien dije, está producida por el páncreas, y lo que va a hacer en este caso, tengo un dibujo acá, que lo que me menciona aquí es totalmente didáctico. Para que esa glucosa se transforme en energía, en la energía que yo necesito y que les decía para qué tengo para correr, caminar, etcétera, para que esa glucosa se transforme en energía, tiene que estar dentro de mi célula, ¿sí? Tiene que estar adentro. Vamos a suponer que tu célula es una casa, ¿ya? Y para entrar a tu casa, ¿qué necesitas? Una llave, si no, no entras, ¿no? Ya, entonces, ¿quién va a ser esa llavecita para hacer que la glucosa pueda entrar dentro de la célula? Esa llavecita va a ser básicamente la cual permita el ingreso de la glucosa adentro de la célula, va a ser la insulina.
La insulina se le conoce como el transporte de la glucosa. ¿Por qué? Porque es el que le ayuda a ingresar dentro de la célula y que esta me sirva como mi energía. Ahora, ¿cuántos diabéticos tenemos aquí en el Perú? Porque para los que no saben, yo soy peruano, ¿sí? A mucho orgullo. En el 2012 aquí en Perú teníamos 1,5 millones de diabéticos. En el 2016 teníamos 1,700,000. Y en el 2018 teníamos 1,900,000 diabéticos. Si seguimos esta tendencia, en el 2020 estaríamos con aproximadamente 2,100,000 diabéticos, ¿no? Si es que ha seguido esta tendencia, este crecimiento. Esto es muy importante. Como bien ya decía, la diabetes es una enfermedad multisistémica. ¿Por qué? Porque va a afectar la función de todos los órganos y sistemas. Por ejemplo, de los vasos sanguíneos, va a dar microangiopatía, falta de irrigación. Esa microangiopatía lo que va a hacer es que haya una deficiencia de la irrigación sanguínea y por tal motivo zonas distales de nuestro cuerpo, zonas que están bien alejadas de nuestro corazón, van a ser muy pobremente irrigadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ante alguna heridita no va a haber suficiente cicatrización y por ende lo que va a pasar es que la persona va a demorar en cicatrizar y eso puede llegar a pie diabético. En el corazón va a haber algo llamado cardiopatía. La cardiopatía es un conjunto de enfermedades que pueden aparecer, ¿no? Enfermedades coronarias como hipertensión arterial, daños graves, etc. En los riñones, la nefropatía, por ejemplo, insuficiencia renal crónica. En el cerebro, se dice que en el cerebro se podría desarrollar eh, Alzheimer, por ejemplo, porque el azúcar está contribuyendo al Alzheimer. Cuando el azúcar invade el cerebro y lo endulza, si se puede decir así, ¿no? Lo convierte dulce todo el cerebro, a eso se le denomina glicación. Entonces hay una teoría que dice que a esto se le puede llamar una diabetes cerebral, una diabetes tipo 3, miren, ¿no? Vamos a ver ahora que en la retina va a haber algo llamado retinopatía proliferativa. ¿Qué significa esto? Que va a haber una formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces la persona va a perder la vista en algún momento si es que no controla esto de la diabetes. En el hígado, hepatitis, por ejemplo, esteatosis hepática, que es el hígado graso no alcohólico en este caso. En el colon va a haber inflamación del intestino, en los dientes va a haber caries, en los nervios neuropatía diabética, ¿no? Al paciente diabético le duele todo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? Puede haber poliuria, que es mucha micción, polifagia, tener mucha hambre, polidipsia, mucha micción, mucha sed, visión borrosa, pérdida de peso de 10 a 15 kilos aproximadamente, cansancio, boca seca, adormecimiento en los pies, va a sentir como anestesia, hormigueo, infecciones frecuentes en el hombre como balanitis, en la mujer vaginitis, glucosuria, lo que ya decía hace un momento, que la persona va a miccionar bastante y muchas veces en la micción está perdiendo glucosa. Por eso es que esa persona, si yo veo este síntoma de aquí, la persona tiene cansancio, ¿no? Impotencia en los hombres, dolor abdominal, náuseas y vómitos, irritabilidad y acantosis nigricans. La acantosis nigricans va a ser la hiperpigmentación de zonas como la parte posterior del cuello, las ingles y también lo que son las axilas. Entonces, esto sería la acantosis nigricans, por ejemplo. Tipos de diabetes. La OMS reconoce 3 formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es una diabetes normalmente hereditaria. La diabetes tipo 2 normalmente está ligado al sobrepeso, la obesidad y a la resistencia a la insulina,
Más adelante vamos a ver qué es la resistencia a la insulina y vamos a ver que la diabetes gestacional ocurre en el embarazo. ¿Sí? Entonces vamos con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es conocida como diabetes insulino dependiente o diabetes juvenil. Diabetes juvenil porque normalmente incide mucho en personas muy jóvenes, como esto es hereditario, en personas muy jóvenes, ¿sí? Pero a la vez puede aparecer pues a cualquier edad de la vida. Va a ser caracterizada, y escuchemos bien aquí, por una nula producción de insulina, o sea, nada, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. ¿Cuáles son las células beta del páncreas? Las que se encargaban de producir la insulina. Entonces, si no hay células beta, no hay insulina. Entonces, por eso no hay absolutamente producción de insulina. Diabetes tipo 2 o diabetes tipo 2, llamada diabetes del adulto, está asociado a la obesidad y se va a caracterizar por un déficit de producción de insulina y también resistencia a la insulina. Entonces vamos a ver que va a haber un déficit de producción de insulina. ¿Por qué un déficit? Un déficit significa que va a haber una deficiente producción de insulina, ¿no? Eso tiene básicamente que ver con que el órgano se empieza a cansar de intentar compensar y en algún momento ya pues deja de producir lo que debería producir. Esta es una imagen muy buena de lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Un páncreas normal y saludable va a segregar, por ejemplo, eh, un átomo de insulina. ¿Por qué? Porque llegó información de que ha ingresado un átomo o una molécula de glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer esa insulina? Esa insulina ve la glucosa y dice, yo te tengo que transportar y te tengo que hacer ingresar dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, esa insulina la lleva a la glucosa, hace, hace su trabajo como si fuera una llave y se queda en el receptor de la célula, en el receptor de la insulina. Y como ya le abrió la puerta, la glucosa, como pueden ver, ha ingresado al interior de la célula. Ya está. Entonces, ¿cuál fue la función de la insulina? Fue de transporte y también fue de facilitarle el ingreso dentro de la célula. Eso es lo que siempre pasa, ¿no? Mi hígado produce glucosa y mi páncreas produce insulina, ¿no? Para empezar a hacer ese proceso. Pero, ¿qué pasa cuando la persona empieza a comer mucho? Que la glucosa es más, ¿no? Ya no es 1, de repente es 20, de repente es 30. ¿Y qué tiene que hacer tu páncreas? También liberar 20 o 30 en moléculas de insulina, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Si hay 50 átomos o moléculas de glucosa, porque yo estoy comiendo más, mi cuerpo tiene que liberar 50 o 60 átomos de insulina. O sea, tiene que segregar la misma cantidad de glucosa que hay para que pueda ser llevada dentro de la célula. ¿Cuál es el problema? Que de tanto trabajar al inicio nuestra insulina funciona bien. Yo consumo mayor cantidad de glucosa y mi páncreas produce mayor cantidad de insulina. Pero como saben, como cualquier cosa que se cansa, cuando lo haces producir más, en algún momento ese páncreas dice, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Y empieza a haber un deterioro del páncreas en cuanto a la producción de insulina. Ya no produce la cantidad que debería producir de acuerdo a lo que está ingresando de glucosa. Entonces, como veremos aquí en la imagen, yo voy a ver que hay 12 moléculas de glucosa, pero tan solo tenemos 5 moléculas de insulina. De tal manera que si la insulina es el transporte de cada una de ellas, estaríamos hablando de que 7 glucosas se van a quedar fuera de la célula. Y cuando no están dentro de la célula, ¿dónde se van a quedar? En la sangre, ¿no? Pero adicional a ello pasa otra cosa también, que por ejemplo, como vimos aquí, esta célula tiene un receptor de insulina. Entonces la insulina se posó ahí en ese receptor y pudo hacer su función de llave.
En este caso, las células están fallando en responder a la insulina. Entonces, el receptor de insulina que tenía las células, o sea, es como si cada célula tuviera una cerradura para que la insulina venga, abre esa cerradura y pueda ingresar la glucosa. Pero imagínense que esa cerradura se dañe, se malogre. Entonces va a ponerse la insulina ahí y simplemente no lo va a reconocer. Entonces no va a poder ingresar esa glucosa dentro de la célula, que es como vemos aquí. Si nosotros vemos aquí en la imagen, la célula no puede ingresar. ¿Por qué? Porque simplemente no ha sido abierta la puerta de la célula. ¿Y quién se encargaba de abrir la puerta de la célula? Pues la insulina. Ahora tenemos la diabetes gestacional. Esto va a aparecer entre la semana 24 y 28 del embarazo y básicamente está asociado a trastornos de la madre, hipertensión arterial, infecciones vaginales y en las vías urinarias. Las consecuencias de que una mamá tenga diabetes gestacional puede tener parto prematuro, cesárea, daños graves en el bebé, muerte fetal, macrosomía, y esta macrosomía debido a la cantidad de glucosa a la que el cuerpo habitualmente no está acostumbrado. Factores de riesgo para que una madre pueda tener diabetes gestacional. Antecedentes de diabetes número 1. Si en casa su padre, su madre, hermana, alguien tuvo diabetes, es muy probable que hereditariamente la madre pueda tener diabetes. Haber tenido un niño de más de 4 kilos de peso. De repente ese es su segundo embarazo y en el primer embarazo tuvo a un bebé de más de 4 kilos, ¿no? Cuando sabemos que el normo peso es mucho menos que eso. Ahora, otro factor de riesgo sería haber tenido diabetes gestacional. Y esto se refiere a que de repente en esta ocasión es su segundo embarazo, por ejemplo, pero en el primero sale que la persona tuvo diabetes gestacional. Entonces es muy probable que en un segundo o un tercer embarazo pueda tener nuevamente diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene que tener una dieta y tiene que tener ejercicios dentro de estos cuidados. Pero los ejercicios que se haga tienen que ser de miembros superiores, no de inferiores, porque podría ser contracciones uterinas. Ahora, factores de riesgo para que yo pueda padecer diabetes. Colesterol alto, triglicéridos altos, básicamente producido por la cantidad de carbohidratos que uno pueda estar consumiendo. Hereditario, como bien yo lo decía hace un momento, hipertensión, crecimiento abdominal. En la hipertensión me detengo unos segundos. Recordemos que la gran mayoría de hipertensos que no están controlados en algún momento pudieran ser diabéticos y viceversa. Los diabéticos que no están controlados en algún momento podrían ser hipertensos. La obesidad y el sobrepeso. A ver, ¿cómo sospecho que yo pudiera tener diabetes? Número 1, tener los signos y síntomas. Número 2, examen de glucosa. Y cuando digo el examen de glucosa me refiero de que haber repetido en 2 o más tomas sanguíneas en ayunas cifras por encima de los valores normales. ¿Sí? De repente yo por ahí en alguna campaña de salud que vi, me tomé una prueba de sangre, una prueba de glucosa y veo que, pucha, mi glucosa está alto, está volando, ¿no? Entonces de repente por ahí me vuelvo a sacar y veo que mi glucosa está volando. Entonces ahí yo tendría que preocuparme por ir a un centro médico. Entonces sería una sospecha de que yo pudiese tener diabetes. No un diagnóstico ya, sino una sospecha. Ahora el diagnóstico. ¿En qué se basa el diagnóstico? En una prueba de tolerancia a la glucosa, en una prueba de hemoglobina glucosilada, en una prueba de examen de cetonas si fuésemos diabéticos tipo 1, el perfil lipídico, vamos a hablar ahora de los exámenes auxiliares, perfil lipídico, examen de glucosa en orina, urea y creatinina. En el perfil lipídico hago notar que son 5 exámenes. Tenemos el colesterol HDL, el colesterol LDL, el colesterol VLDL, tenemos el colesterol y tenemos los triglicéridos. Esas son las 5 pruebas que encaja el perfil lipídico. Ahora, la prueba oral de tolerancia a la glucosa.
También es denominada prueba de sobrecarga oral a la glucosa o curva de tolerancia a la glucosa. Esta es una prueba de sangre que nos va a ayudar a descartar diabetes y también la resistencia a la insulina. ¿Cómo se va a hacer este procedimiento? Bueno, en primera instancia saber que se van a tomar 4 muestras de sangre. Uno en ayunas, denominada basal, y se le va a medir su glucosa. Una vez que se terminó de hacer esa primera muestra, a los segundos o al minuto, la persona va a tener que ingerir una solución glucosada, aproximadamente 75 gramos, es algo bien dulce, en 250 ml de agua, o sea, básicamente en algo más que un vaso. Entonces, normalmente lo que se pone aquí es la glucosa anhidra. Y después de que la persona ha tomado esa solución muy dulce, digo de nuevo, va a tener que pasar media hora para que le hagan una segunda muestra de glucosa. ¿Sí? Ahora, va a haber una tercera muestra de glucosa que va a ser hecha una hora después de la ingesta de esta solución. Y por último vamos a tener una cuarta muestra de glucosa que se va a hacer 2 horas después de la ingesta a la solución. Valores de la glucosa según ADA. La ADA, que es la Association Diabetes American o American Diabetes Association, la Sociedad Americana de Diabetes, nos dictamina cuáles son los niveles de glicemia tanto en ayunas como 2 horas después de las comidas, porque la gente debe saber que la glucosa también se puede tomar después de los alimentos, pero para esto hay que cumplir un requisito, tiene que haber pasado mínimo 2 horas, ¿no? ¿Cuál es la glicemia o el valor de glucosa en sangre en ayunas? De 70 a 100 es considerado normal según la ADA. Ahora, de 100 a 125 se considera prediabetes. En este caso, como es una prueba en ayunas, se le conoce también como glucosa alterada en ayuno. Y mayor a 126 miligramos por decilitro se le conoce como signo de diabetes mellitus. Ahora, vamos a hablar de los niveles de glucosa 2 horas después de la comida, porque como ya hubo influencia de alimentos, evidentemente ya no es lo mismo. Si yo tengo menos de 140 miligramos por decilitro, estoy normal. Si yo estoy entre 140 y 199 miligramos por decilitro, yo puedo tener prediabetes o resistencia a la insulina. Y si yo tengo mayor a 200 miligramos por decilitro, quiere decir que yo tengo un signo de diabetes mellitus. Ahora hablemos de la hemoglobina glucosilada. Es un examen de control de un paciente ya diagnosticado normalmente, pero también muchos médicos endocrinólogos mandan este examen como para estar mucho más seguros y para saber con cuánto de hemoglobina glucosilada está. A ver, esta hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones: hemoglobina A1A, hemoglobina A1B y la última, que es la que nos sirve, y la hemoglobina A1C. La más estable es la fracción de A1C. La glucosa se va a pegar a la hemoglobina debido a la deficiencia de insulina o por la resistencia a la insulina. Recordemos que esa hemoglobina, ese glóbulo rojo, va a tener una cantidad de vida de aproximadamente 120 días. Entonces, con esta prueba lo que se quiere es ver la cantidad de glucosa, ¿sí?, que ha tenido la persona en los últimos 3 meses. ¿Cuáles son los valores de la hemoglobina glicosilada según el ADA? De 4 a 5% es normal, de 5.5 a 6.5 prediabetes y mayor a 6.5 ya es un signo de diabetes. Como bien decía, la diabetes se caracteriza básicamente por la hiperglucemia, pero también en algún momento, sobre todo en diabéticos tipo 1, puede que la persona tenga disminución de la glucosa en algún momento o hipoglucemia. Esta hipoglucemia va a estar caracterizada por una disminución de la glucosa en sangre, menor a 70 miligramos por decilitro. Hay otras literaturas que dicen menor a 60, pero bueno. Esta hipoglucemia puede ser a raíz de ¿qué? Número 1, de la diabetes que te he mencionado. Número 2, del sobreesfuerzo físico.
Número 3, de la ingesta insuficiente de carbohidratos. Entonces, esos son las, las cosas que hacen que una persona pudiera tener hipoglucemia en algún momento. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? Debilidad o cansancio, palidez, falta de concentración, la persona va a estar confusa, va a haber temblor y sudoración, ansiedad, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa o doble, taquicardia. El tratamiento. El tratamiento es muy sencillo y si bien es cierto cada tratamiento es distinto, pero básicamente se utiliza este tipo de medicaciones, medicamentos orales, inyectables y bombas de infusión de insulina. En los orales tenemos los más conocidos, la metformina y glibenclamida. En los inyectables, la insulina y el glucagón, ¿cierto? Y también tenemos una bomba de infusión de insulina. Estos dispositivos lo que van a hacer es van a sustituir a las inyecciones. Vemos aquí, por ejemplo, una pluma de insulina, que también me falta mencionar. Una pluma de insulina es, por ejemplo, esto, que es como una jeringa, ¿ya? Pero que por dentro viene cargada, ya ahí, ¿no? Entonces ya no se necesita una ampolla, no se necesita nada porque esta pluma de insulina ya viene cargada con insulina. Lo que no pasa con una jeringa de insulina, ¿no? Hay que cargar, abrir la ampolla, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no sucede de esa manera. Hay que tener en cuenta que la jeringa de insulina, vamos a ver que está milimetrado en unidades, porque en unidades es como se da la insulina. Ahora tenemos aquí una imagen de la metformina de 850 miligramos, es un antidiabético. Y aquí tenemos el kit del glucagón que te indica en la parte superior de cómo debes usarlo. La bomba de infusión de insulina. ¿Cómo entra la insulina en el cuerpo, por ejemplo? Lo que vamos a hacer aquí nosotros es como si fuera un abucat, un catéter o una bránula. Vamos a ingresar y solamente se va a quedar un plastiquito. Y la aguja evidentemente se retiró. Ahora, esto lo que va a hacer es que a través de ese monitor va a ver la cantidad de glucosa que tiene mi paciente y detrás de ese monitor hay un pequeño tubo donde está la insulina y que se va a ir administrando de acuerdo al monitoreo que se le hace en pantalla. Entonces, si todo va bien, le administrará una pequeña dosis o simplemente no se le administrará. Dos, estilos de vida, por ejemplo. La persona que tiene diabetes tiene que cambiar sus estilos de vida, el estado emocional, evitar deprimirse, evitar estar ansioso. 30 minutos de ejercicios al día está bien, pero de forma moderada. Dieta. En la dieta se va a dar una alimentación balanceada y de preferencia la persona tiene que comer 5 veces al día y entero, porque masticar hace mucho más lenta la digestión y aparte uno está gastando energía, que eso es lo que se quiere. Tanta energía consumo, ingresa a mi cuerpo, tanta energía consumo. Eso es lo que deberíamos hacer a partir de ahora. ¿Cuáles son estos alimentos recomendados? Número 1, las frutas, los líquidos, los frutos secos, las carnes y las menestras. Cuando digo carne me refiero al pescado, por ejemplo, que es un tipo de carne. No es carne de res, pero es una carne magra que tiene muy poca cantidad de grasa. Los frutos secos, como las pecanas, nueces, maní, me van a servir muy bien entre comidas. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo dar a mi paciente entre comidas, como va a tener hambre, por ejemplo, a media mañana o a media tarde, lo que yo voy a hacer es darle esto, de tal manera que sucederá que voy a generarle saciedad y esto no le va a subir la glucosa. En los líquidos, por ejemplo, infusiones como agua de cáscaras, y en las verduras, apio, alcachofa, brócoli, cebolla, pepino, espárragos, espinacas, berenjena, col morada. En las menestras todas, lenteja, frijol, mi favorito, alberjas y garbanzos. ¿Qué frutas están recomendadas? Por ejemplo, el aguaymanto es muy bueno, el yacón también es muy bueno, la granada, los arándanos. Los arándanos son antidiabéticos naturales estrictamente.
¿no? La mora. Y tenemos edulcorantes naturales como la stevia y el xilitol. El xilitol es un árbol, ¿no? Un árbol que ese árbol se llama abedul y ese xilitol se va a extraer de algunas maderas de esos árboles. Eh, entonces, tenemos que saber que tanto el stevia como el xilitol son dos muy buenas alternativas al momento de endulzar sin tener miedo a que se eleve excesivamente mi glucosa. Otros alimentos como las algas, canela, la quinoa, que tiene un valor proteico muy importante para lo que es el paciente con diabetes, el maíz morado también, la avena, chía, linaza, van a ralentizar la absorción del azúcar. Alimentos para tener precaución, por ejemplo el arroz blanco, de preferencia arroz integral, el pan blanco, lo mismo, pan integral, tener precaución con pastas, con papa, yuca, camote, el camote sobre todo, ¿no? Porque encima que es carbohidrato, encima es dulce todavía. Las frutas, máximo 3 frutas al día, no más, y que las frutas no estén maduras, porque cuando están muy maduras aumentan su nivel de azúcar. ¿Cuáles son las frutas que deberíamos tener precaución? Plátano, chirimoya, durazno, higos, uvas, granadilla, mango, maracuyá. Y en los lácteos tenemos que tener precaución, eso, netamente. Los lácteos, básicamente por el azúcar que tiene la leche, llamada lactosa. Disminuir, por ejemplo, la sal. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos? El azúcar no debe ser porque el azúcar, y ya hasta la estás consumiendo, te sube la glucosa en un 5. Chocolate es lo mismo, bocaditos no, postres, helados, mermeladas, nada de eso. Nada de puré, nada de frituras, nada de embutidos, nada de mantequilla, nada de mayonesa, de manteca, de tocino. Las bebidas rehidratantes son muy peligrosas porque tienen bastante nivel de azúcar. Las gaseosas ni qué decir, entonces de preferencia prohibido. Prohibido los extractos y jugos. ¿Y por qué los extractos y jugos? Porque por ejemplo, cuando tú juntas gran cantidad de frutas, que es lo que normalmente se necesita para hacer un vaso de jugo, estoy incrementando el nivel de fructosa porque son bastantes frutas, entonces es bastante azúcar. De igual manera los extractos, si bien es cierto, ahí no se le agrega agua, pero eh, hay que recordar que lo mejor es que el paciente mastique. Eso es lo mejor. ¿Cuáles son las recomendaciones para un paciente con diabetes? ¿Qué recomendaciones se le da? Número 1, que se controle su peso constantemente, su índice de masa corporal, el IMC. Y si no sabes cómo sacar tu IMC, no te preocupes, en la descripción del video te estaré dejando un pequeño tutorial de cómo se hace. El índice de cintura-cadera, que es básicamente que vamos a medir con una cinta métrica la cintura y la cadera, y de acuerdo a ello vamos a comenzar. Hay que darnos cuenta que, por ejemplo, en la cadera, básicamente, en la pared abdominal, se va a acumular gran cantidad de grasita. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a convertir ese azúcar excesivo en grasa. Entonces, por eso la persona va a aumentar bastante de peso. Los valores normales, después de dividir cintura entre cadera en centímetros, voy a ver que la mujer debió haber estado en un rango normal entre 0.71 y 0.85 y el varón en un 0.78 y en un 0.94. La hemoglobina glucosilada muy importante para ver si el tratamiento está dando resultados o tendría que cambiarlo. También decirle cómo me siento, etcétera, etcétera. El control de glucosa, por ejemplo, debería ser semanal, quincenal como máximo y en ayunas. Y cuando digo ayunas, ayunas tiene que ser, recuerden, mínimo 8 horas de ayunas. ¿Ya? Ahora, esa glucosa de preferencia se va a medir en varias horas, en varios momentos del día. Cuando yo estoy en ayunas, 2 horas después de la comida y cuando yo me siento mal, ¿no? También me debería medir la glucosa. Pero ¿qué es un glucómetro? Es un dispositivo que se utiliza para medir el nivel de azúcar de forma instantánea y consta de 4 cosas. El glucómetro, que podemos verlo aquí. También tenemos lo que es el dispositivo de punción, que está aquí. Las lancetas que están aquí con su disco protector.
y las tiras reactivas. Entonces veremos que a un paciente, para que se le denomine en buen control, ese paciente tiene que estar muy chévere, muy bien. ¿Y cómo tiene que estar? Si yo le mido la glucosa en ayunas, él está con menos de 130, eso es un paciente en un buen control. Si la persona 2 horas después de las comidas está con menos de 180, está también excelente. Y si yo me tomo una hemoglobina glicosilada y sale menos de 7%, excelente también. Entonces, estos valores serían en un paciente controlado. En un paciente en buen estado, claro. Los últimos cuidados y recomendaciones en pacientes con diabetes: los chequeos médicos son importantísimos, sobre todo por el área de endocrinología, que es quien finalmente debe evaluarlo, y una revisión anual por oftalmo y también por cardiología. Recordemos por el tema de que la diabetes afecta a varios órganos. Y los últimos consejos adicionales: por ejemplo, la persona debe tener una revisión de pies siempre, porque es muy probable que, como tiene los pies anestesiados, tenga una herida de días que no se haya dado cuenta, o que también de repente se haya encarnado pues un muñero, y eso se llama onicocriptosis. Otra recomendación que se le puede dar a un paciente con diabetes es llevar una identificación que lo señale como diabético, y también un caramelo. El caramelo básicamente sabemos que es para ayudarle a que, si se desmayase por hipoglucemia, la persona pueda regresar, ¿no? Porque le estamos subiendo la glucosa, que mejore su estado. Prevención: esto es en general, ¿no? ¿Cómo debemos evitar la diabetes? Una alimentación balanceada. Y cuando se dice balanceada, es realmente balanceada. Ejercicios: importantísimo hacer ejercicios. Intentar estar en paz, esto es muy importante. Hay personas que dicen, no, yo tomo medicamentos siempre, como bien tal cual como me han indicado, pero cuando reniego, no saben, siento que se me sube la glucosa. Y claro, deben saber que alguna persona le dice, no, yo tengo diabetes emotiva, lo cual no existe. A la persona se le sube la glucosa por sentimientos negativos: preocupación, cólera, odio. La persona tiene que también tener chequeos médicos anuales, es importante. ¿A quién no le han dicho que, oye, una vez al año revísate todo? Pero muchas veces no hacemos caso a eso, eso es lo que está mal. Control de la presión arterial en todo paciente que sea mayor de 40 años. Si yo ya llegué a los 40 años, ya estoy para los 41, tengo que preocuparme de controlarme ya mi presión. Ya sea el día que yo pueda descansar, sí, pero yo tengo que tomarme la presión, tengo que controlarme mi presión, porque de repente yo tengo antecedentes de hipertensión arterial, o porque de repente tengo algunos síntomas. Lo mismo con la glucosa: despistaje de glucosa en mayores de 40 años, o también en personas que han tenido síntomas, o también si yo tengo antecedentes de diabetes mellitus. Otro sería el control de peso: yo tengo que controlar mi peso, no puedo esperar subir tanto. Y por último, no fumar. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver fumar con la glucosa? Tiene que ver bastante, porque fumar está ya asociado a que haya resistencia a la insulina. Bueno, eso sería todo. Espero que de verdad te haya gustado esta pequeña exposición. Si esto es así, ya sabes, regálame un enorme like y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Chao, chao.